Jerusalén, principios de la primavera, en algún momento alrededor del año 30 de la era común. La ciudad está repleta. Decenas de miles de peregrinos judíos han llegado de todos los rincones del Imperio Romano para celebrar la Pascua. El gran festival de la liberación, el recuerdo vivo más antiguo del pueblo judío. Las estrechas calles resuenan con el sonido de los idiomas, hebreo, arameo, griego. El olor de los sacrificios de animales se extiende desde el monte del templo. Los comerciantes gritan sus precios. Los niños corren entre las piernas de los viajeros que han caminado durante semanas para estar aquí. Y en esta mañana en particular, algo más está ocurriendo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y deja un me gusta. Es gratis y me ayuda mucho. Un escuadrón de soldados romanos se abre paso entre la multitud, despejando un camino hacia las afueras de la ciudad. Detrás de ellos, un hombre condenado avanza tambaleándose, arrastrando una pesada viga de madera sobre sus hombros. Ha sido azotado. Su cuerpo está destrozado. Apenas puede mantenerse en pie, mucho menos caminar. Los soldados están impacientes. Las crucifixiones son un asunto rutinario para ellos. Una demostración pública de la autoridad romana diseñada para ser vista. El lugar de ejecución está justo fuera de los muros de la ciudad, en un lugar que los lugareños llaman Gólgota, la colina de la calavera. La procesión necesita seguir avanzando, pero el prisionero está colapsando. Ya no puede cargar la viga. Entonces, un soldado recorre la multitud con la mirada y agarra a un hombre que está parado cerca. Un viajero, un extranjero, a juzgar por su apariencia. El soldado no pregunta. No necesita hacerlo. Según la ley romana, un soldado podía obligar a cualquier civil a cargar un peso hasta una milla romana. No había derecho a negarse. Hacías lo que se te ordenaba o enfrentabas las consecuencias. El hombre tomado de entre la multitud no era un discípulo. No era un seguidor del prisionero condenado. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los evangelios nos dicen su nombre, Simón, y nos dicen de dónde era. Cirene. Ese único detalle, Cirene, abre una ventana a un mundo mucho más conectado, mucho más diverso y mucho más complejo de lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en la Biblia. Porque Cirene no estaba en Israel. No estaba en el Medio Oriente en absoluto. Cirene estaba en África del Norte. Y eso cambia todo sobre cómo entendemos esta historia. Comencemos con lo que los evangelios realmente dicen. Simón de Cirene aparece en 3 de los 4 relatos evangélicos de la crucifixión. Marcos, Mateo y Lucas lo mencionan cada uno, aunque brevemente, de pasada, como parte de la narrativa más amplia de Jesús siendo llevado a su muerte. En el Evangelio de Marcos 15:21, el texto dice que los soldados obligaron a un transeúnte llamado Simón de Cirene, que venía del campo, a cargar la cruz. Marcos añade un detalle más. Simón era el padre de Alejandro y Rufo. El relato de Mateo es más corto. Capítulo 27 horas y 32 minutos. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo obligaron a cargar la cruz. Lucas añade una imagen ligeramente diferente. Capítulo 23-26. Los soldados tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y pusieron la cruz sobre él para que la cargara detrás de Jesús. Eso es todo. 3 breves menciones, sin diálogo, sin descripción física, sin explicación de quién era este hombre o qué le sucedió después. Y sin embargo, historiadores y estudiosos bíblicos han pasado siglos intentando comprender estas pocas líneas. Porque enterradas en ellas hay pistas que conectan Jerusalén con África, la peregrinación con el imperio, y a un hombre anónimo con uno de los momentos más significativos de la historia humana. Comencemos con la pregunta más básica. ¿Dónde estaba Cirene y qué tipo de lugar era? Si viajara a la costa noreste de lo que hoy es Libia, encontraría las ruinas de una de las grandes ciudades del mundo mediterráneo antiguo. Los griegos la llamaban Quirene. Los romanos la llamaban Cirene. En su apogeo, era una de las ciudades más importantes de toda África del Norte. Cirene fue fundada alrededor del 630 AC por colonos griegos de la isla de Tera, la isla que hoy conocemos como Santorini.
Según el historiador antiguo Heródoto, un hombre llamado Bato lideró la expedición guiado por el oráculo de Delfos, que ordenó a los colonos establecerse en la costa de Libia. Eligieron bien su ubicación. El sitio se encontraba en una meseta fértil a unos 10 km del mar, a una altitud de alrededor de 600 metros. El suelo era rico. Las lluvias eran constantes. En pocas generaciones, Cirene se convirtió en un próspero centro agrícola, famoso en todo el Mediterráneo por un único producto, el silfio. El silfio era una planta que crecía de forma silvestre en la región y se usaba como especia, medicina y posiblemente como anticonceptivo. Era tan valioso que la ciudad lo ponía en sus monedas. Los escritores antiguos lo describían como si valiera su peso en plata. La planta finalmente se extinguió, probablemente por la sobreexplotación, pero durante siglos fue el fundamento de la riqueza de Cirene. Para el siglo V a.C., Cirene se había convertido en uno de los grandes centros intelectuales del mundo griego. El matemático Eratóstenes, que calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión notable, nació aquí. El filósofo Arístipo, estudiante de Sócrates, era de Cirene y fundó una escuela de pensamiento centrada en la idea de que el placer era el bien supremo. El poeta Calímaco, una de las figuras literarias más importantes de la era helenística, también era cirenio. Esto no era un lugar apartado. Era un centro de civilización. Cuando el imperio de Alejandro Magno se fragmentó tras su muerte, Cirene quedó bajo el control de la dinastía ptolemaica de Egipto. Luego, en el 96 a.C., el último gobernante ptolemaico de la región la legó a Roma. A partir de ese momento, Cirene fue una ciudad provincial romana, parte de la vasta red de territorios que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia. El geógrafo Estrabón, escribiendo en el siglo I a.C., describió la región de Cirenaica como una de las zonas más hermosas y fértiles del norte de África. La ciudad tenía templos, un foro, baños, teatros y una impresionante necrópolis tallada en los acantilados de piedra caliza. Los arqueólogos han descubierto estos restos y confirman lo que describían los escritores antiguos. Cirene era un importante centro urbano, rico, culto y profundamente conectado con el Mediterráneo en general. Las ruinas de Cirene aún son visibles hoy, dispersas por la meseta libia. El templo de Apolo, el templo de Zeus, uno de los templos griegos más grandes jamás construidos fuera de la Grecia continental, el ágora, el gimnasio. Caminando entre estas ruinas, uno comienza a comprender que esto no era un puesto menor en el extremo de ninguna parte. Era una ciudad que importaba. Una ciudad donde la gente leía filosofía, debatía leyes, exportaba grano y silfio, y adoraba en múltiples tradiciones. Una ciudad donde las culturas griega, romana, judía y norteafricana local coexistían de la manera complicada, a veces tensa, a veces productiva, que era típica del Imperio Romano. Ahora bien, aquí está el detalle que más importa para nuestra historia. Cirene también albergaba una comunidad judía grande y bien establecida. La presencia judía en el norte de África no era nueva. Se remontaba siglos atrás, posiblemente al tiempo del exilio babilónico en el siglo VI a.C., cuando las comunidades judías comenzaron a dispersarse por el mundo antiguo. Algunos estudiosos la rastrean incluso más atrás, a la era de los reyes ptolemaicos, quienes asentaron soldados y comerciantes judíos en sus territorios como política de Estado. El historiador Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, describe con considerable detalle la población judía de Cirenaica. Registra que el rey ptolemaico había trasladado colonos judíos a la región y que con el tiempo la comunidad creció lo suficiente como para tener su propia posición cívica dentro de la ciudad. Josefo también describe las tensiones entre la comunidad judía y la población griega, un patrón común en muchas ciudades del Mediterráneo oriental donde los judíos de la diáspora vivían junto a otros grupos étnicos. La evidencia arqueológica respalda esto. Inscripciones encontradas en las ruinas de Cirene mencionan organizaciones comunales judías. Hay incluso evidencia de una sinagoga, una de las más grandes conocidas del mundo antiguo, construida en la ciudad durante el período romano. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento confirma esta imagen.
En el capítulo 2:10, cuando el autor describe a la multitud reunida en Jerusalén el día de Pentecostés, menciona específicamente a los judíos de Cirene entre los presentes. Más adelante, en Hechos 6:9, hay una referencia a una sinagoga en Jerusalén asociada con sirenios y alejandrinos, judíos del norte de África que tenían su propio lugar de culto en la ciudad santa. Los hechos también nos dicen que algunos de los primeros misioneros cristianos provenían de Cirene. En 11:20, se describe a hombres de Chipre y Cirene como los primeros en predicar el mensaje de Jesús a los no judíos en la ciudad de Antioquía. Y en Hechos 13:1, un hombre llamado Lucio de Cirene aparece entre los líderes de la iglesia en Antioquía. Todo esto nos ayuda a construir una imagen de quién era probablemente Simón. Simón de Cirene era, con toda probabilidad, un hombre judío de la diáspora, miembro de la bien establecida comunidad judía en la ciudad greco-romana de Cirene, en la costa del norte de África. Estaba en Jerusalén porque era Pascua, y los judíos de todo el imperio romano hacían la peregrinación al templo cuando podían. La Pascua no era un festival cualquiera. Era el evento más importante del calendario judío. El recuerdo anual de la liberación de la esclavitud en Egipto, la historia fundacional de todo el pueblo judío. La Torá ordenaba a todo varón judío presentarse ante Dios en el templo de Jerusalén durante 3 festivales al año, Pascua, Shavuot y Sukkot. En la práctica, no todos podían hacer el viaje cada año, especialmente quienes vivían lejos de Judea. Pero para muchos judíos de la diáspora, hacer la peregrinación al menos una vez en la vida era una profunda obligación y un acto de fe sincero. El historiador Josefo estimó que durante los grandes festivales, la población de Jerusalén podía aumentar desde su tamaño habitual de quizás 40 a 50.000 personas hasta varios cientos de miles. Algunos estudiosos consideran estas cifras exageradas, pero incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que Jerusalén durante la Pascua estaba desbordada de visitantes. La ciudad simplemente no tenía la infraestructura para alojar a todos. Cada habitación estaba ocupada. Cada patio estaba lleno. El Evangelio de Marcos dice que Simón venía del campo, lo que sugiere que podría haber estado alojado fuera de los muros de la ciudad. No era inusual durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba desbordada de visitantes y el alojamiento escaseaba. Muchos peregrinos acampaban en los campos y aldeas circundantes. El Monte de los Olivos, Betania y Betfagé eran zonas habituales de alojamiento para los visitantes que no encontraban espacio dentro de los muros. Simón probablemente caminaba hacia la ciudad esa mañana desde uno de esos campamentos temporales. Viajar desde Cirene hasta Jerusalén no era un viaje pequeño. La distancia era de aproximadamente 1.300 kilómetros y se iba por tierra a lo largo de la costa, a través de Egipto y luego hacia el norte hasta Judea. Por mar, un peregrino podía navegar desde uno de los puertos cercanos a Cirene hasta Alejandría y desde allí tomar otro barco a lo largo de la costa hasta Cesarea Marítima o Jopa. Y luego caminar tierra adentro hasta Jerusalén. La ruta marítima era más rápida pero tenía sus propios riesgos, tormentas, naufragios y la imprevisibilidad de la navegación mediterránea antigua, que generalmente se limitaba a la temporada entre finales de marzo y principios de noviembre. De cualquier manera, el viaje habría llevado semanas. Un peregrino de Cirene habría necesitado planificar con meses de anticipación, ahorrar dinero para el viaje y para las ofrendas sacrificiales en el templo, y arreglar sus asuntos para ser gestionados en su ausencia. Esto no era una salida casual. Era el compromiso de un hombre devoto que se tomaba su fe lo suficientemente en serio como para cruzar mar y tierra para presentarse ante el templo de su Dios. Y entonces, en una calle por la que se encontraba caminando, un soldado romano lo agarró y lo obligó a cargar la viga transversal de un prisionero condenado. Detengámonos aquí y hablemos de esa práctica, porque nos dice algo importante sobre el mundo en que vivía Simón. El Imperio Romano mantenía el control sobre sus vastos territorios mediante una combinación de poder militar, eficiencia administrativa y sistemas legales que otorgaban una enorme autoridad a los soldados y funcionarios. Una de esas disposiciones legales era el derecho de un soldado romano a obligar a cualquier civil a realizar un trabajo, específicamente a cargar un peso hasta una milla romana, aproximadamente 1,5 kilómetros. Esto no era teórico.
Sucedía con regularidad y era profundamente resentido por las poblaciones locales que vivían bajo el dominio romano. El propio Jesús se refirió a esta práctica en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo 5:41. Si alguien te obliga a caminar una milla, camina con él 2. Esa enseñanza solo tiene sentido en el contexto de una población que experimentaba rutinariamente este tipo de servicio forzado. El alguien en ese versículo es un soldado romano. La milla es el límite legal de la compulsión. Para Simón, esto significaba que no había elección. Un soldado romano lo señaló, y eso fue el fin de la conversación. No importaba que fuera un peregrino. No importaba que fuera un extranjero. No importaba que no tuviera nada que ver con el condenado. La autoridad romana era absoluta e inmediata. Lo que Simón fue obligado a cargar probablemente no era una cruz completa. La mayoría de los estudiosos creen que la crucifixión romana implicaba un poste vertical, el stipes, que estaba fijado permanentemente en el lugar de ejecución, y una viga horizontal, el patibulum, que el condenado cargaba hasta el lugar. El patibulum podía pesar entre 30 y 60 kilogramos. Después de la flagelación que típicamente precedía a la crucifixión, muchos prisioneros simplemente no podían cargarlo la distancia completa. Ahí era cuando los soldados tomaban a alguien de la multitud. La crucifixión romana estaba diseñada para ser un espectáculo. Todo el procedimiento, desde la sentencia hasta la procesión pública por las calles y la ejecución misma, estaba pensado como un mensaje. El Estado romano quería que sus súbditos vieran lo que les ocurría a quienes desafiaban su autoridad. Los condenados eran llevados en procesión por las calles más concurridas, a menudo durante periodos de festival, cuando el mayor número de personas estaría presente. La procesión incluía típicamente una pequeña escolta militar, el condenado cargando el patibulum, y a veces una tabla de madera colgada alrededor del cuello del prisionero o llevada delante de él, que mostraba el cargo. El Evangelio de Juan menciona un letrero colocado en la cruz que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrito en hebreo, latín y griego. Si el letrero era llevado durante la procesión o colocado en el lugar de ejecución varía según el relato, pero la práctica de mostrar públicamente el cargo estaba bien establecida en el procedimiento legal romano. Para los soldados, esto era una asignación de servicio, no diferente a custodiar una puerta o escoltar a un recaudador de impuestos. El escuadrón de ejecución consistía típicamente en 4 soldados encabezados por un centurión. Tenían el derecho de reclamar la ropa y las pertenencias personales del condenado como una pequeña bonificación, detalle confirmado por los 4 evangelios, que describen a los soldados repartiendo las vestiduras de Jesús. La distancia desde el lugar de la sentencia, el pretorio, probablemente ubicado en la fortaleza Antonia cerca del templo o posiblemente en el palacio de Herodes en la colina occidental, hasta el Gólgota era probablemente de no más de 500 o 600 metros. Pero para un hombre que había sido flagelado, golpeado y obligado a cargar una pesada viga de madera, incluso esa corta distancia podía volverse imposible. Y ese es el momento en que los ojos del soldado se volvieron hacia la multitud. Simón cargó esa viga por las calles de Jerusalén detrás del condenado, todo el camino hasta el Gólgota. Probablemente no tenía idea de quién era ese hombre. Para Simón, esto era probablemente solo un acto de fuerza bruta por parte de un ejército ocupante, una humillación más en una larga historia de humillaciones que los judíos de todo el mundo romano soportaban. Pero los escritores evangélicos claramente pensaban que este momento importaba. De lo contrario, ¿por qué mencionar a Simón en absoluto? ¿Por qué dar su nombre, su ciudad de origen y, en el caso de Marcos, los nombres de sus hijos? Eso nos lleva a Alejandro y Rufo. El Evangelio de Marcos, generalmente considerado por los estudiosos como el Evangelio más antiguo, incluye un detalle que Mateo y Lucas omiten. Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Esto es significativo por la forma en que funcionaban los textos antiguos. Cuando un escritor identificaba a alguien nombrando a sus hijos, generalmente significaba que los hijos eran conocidos por la audiencia. Marcos escribía para una comunidad específica. La mayoría de los estudiosos creen que era la comunidad cristiana en Roma. Y al decir el padre de Alejandro y Rufo, esencialmente le estaba diciendo a sus lectores, ustedes conocen a estas personas.
El estudioso Richard Paukham ha estudiado detenidamente los patrones de nomenclatura en los evangelios. Señala que la forma específica en que se identifica a las personas en el texto, por el nombre de su padre, su lugar de origen, sus conexiones familiares, sigue las convenciones de la tradición oral del siglo I. Los nombres se incluían no como decoración literaria, sino porque servían como vínculos con testigos vivos y miembros conocidos de la comunidad. Si Alejandro y Rufo fueran figuras oscuras que nadie reconocía, no habría tenido sentido mencionarlos. El nombre Alejandro era griego. El nombre Rufo era latino. Esta combinación en sí misma nos dice algo sobre el mundo de Simón. Su familia se movía cómodamente entre las convenciones de nombres griegos y romanos, lo cual es exactamente lo que cabría esperar de una familia judía helenizada en una provincia romana. Viviendo en una ciudad fundada por griegos, gobernada por Roma, y hogar de una comunidad que mantenía la práctica religiosa judía mientras participaba en la cultura mediterránea más amplia. Esto implica que la familia de Simón se convirtió en parte del movimiento cristiano primitivo. No sabemos cuándo ni cómo. Quizás la experiencia de cargar la cruz llevó a Simón a investigar quién había sido el condenado. Quizás sus hijos Alejandro y Rufo entraron más tarde en contacto con misioneros cristianos, tal vez en la propia Cirene, donde sabemos que los primeros cristianos estaban activos, o quizás en Roma, donde una creciente comunidad de creyentes estaba tomando forma. Algunos estudiosos han señalado una posible conexión con la epístola a los Romanos, capítulo 16-13, donde Pablo escribe: «Saludad a Rufo, elegido en el Señor, y a su madre, que también lo ha sido mía». Si este Rufo es el mismo mencionado en Marcos, y Marcos escribía para la iglesia romana, entonces significaría que el hijo de Simón se convirtió en una figura respetada en la comunidad cristiana en Roma, y que la esposa de Simón era conocida personalmente por el apóstol Pablo. El cálido lenguaje de Pablo sobre la madre de Rufo, llamándola a alguien que lo había tratado como a un hijo, sugiere una relación personal cercana. Si efectivamente ella era la esposa de Simón de Cirene, entonces la familia que comenzó con un acto aleatorio de compulsión romana en una calle de Jerusalén se había convertido en parte del liderazgo de la iglesia primitiva. Esta es una conexión plausible, pero debe manejarse con cuidado. El nombre Rufo era común en el mundo romano. No podemos afirmar con certeza que las dos referencias apuntan a la misma persona. Lo que sí podemos decir es que la mención de Alejandro y Rufo en el Evangelio de Marcos sugiere firmemente que la familia de Simón se convirtió en parte de la iglesia primitiva de manera significativa. Ahora demos un paso atrás y consideremos el panorama más amplio. Lo que la historia de Simón nos dice sobre el propio mundo bíblico. Los lectores modernos a veces imaginan el mundo de la Biblia como geográficamente pequeño, unas pocas ciudades en Israel, quizás con una excursión a Egipto, pero esa imagen es completamente inexacta. El mundo de la Biblia era el mundo del Mediterráneo antiguo. Se extendía desde la costa atlántica del norte de África hasta las montañas de Persia, desde las cabeceras del Nilo hasta los bosques de Asia Menor. Kamera Kamar Dafa. Putranja sedang sendidian membangun menara dengan balok dan berbikara kepada seseorang yang tidak ada di sana secara fisik, tapi yang hidup di dalam hatinya. Mama, hari ini dafa kenal seseorang yang baru. Namanya Sari. Dia baik, tapi tidak seperti mama. Tidak ada yang seperti mama, tapi dia baik dengan caranya sendiri. Reza merasa hantunya berhenti. Putranja telah berbicara kepada nadia selama ini. Aya masih sedih, dafa juga. Tapi tante Sari bilang tidak apa-apa untuk sedih, dafa tidak perlu menyembunyikannya, bahwa air mata itu seperti uhan, membersihkan dan setelahnya matahari terbit. Air mata mulai mengalir di bawah reza. Mama, boleh tidak kalau dafa jadi dekat sama dia? Mama mau memaafkan dafa? Dafa tidak mau menggantikan mama. Dafa kuma merasa tidak terlalu kesepian kalau dia ada di sini. Dalam rekaman itu, dafa membangun menaranja yang paling tinggi. Ini buat mama, supaya mama bisa lihat dafa dari surga, supaya mama tahu dafa ingat mama, bahwa dafa akan selalu ingat mama. Dan kemudian dengan suara yang begitu kecil hingga hampir tidak terdengar. Tapi tidak apa-apa juga kalau dafa terus hidup, kan mama?
Karena kadan dafa takutuntuk baahya, seperti dafa menkianati mama. Reza mengentikan video. Ia tidak bisa melihat lebih lanjut. Tidak melalui mata yang mengaburkan penglihatannya. Putranya, putra kesilnya, telah menanggung rasa bersalah yang sama, ketakutan yang sama seperti dirinya. Dan reza terlalu tenggelam dalam kesedihannya sendiri hingga tidak melihatnya. Sampai Sari datang dan menunjukkan kepada keduanya bahwa mereka bisa menyembuhkan diri, bahwa mereka bisa terus mencintai Nadia sambil juga menghisingkan diri mereka untuk hidup. Malam itu, reza mengambil ponsel dan menelepon Sari. Halo. Ia menjawab dengan suara yang lela. Halo, bagaimana kabarmu? Bertan. Aku perlu menunjukkan sesuatu kepadamu. Bisakah kamu datang? Reza, aku tidak tahu apakah aku siap, tolong, ini penting. Satu jam kemudian, Sari sudah ada di ruang kerjanya. Reza menunjukkan video itu. Ia menangis saat menontonnya. Ketika selesai, ia menyeka air matanya. Anak itu punya hati yang begitu murni. Kalian berdua menggaharkan aku bahwa cinta bukan la pengkhianatan, bahwa kamu bisa menghormati masa lalu sambil merangkul masa kini. Kenapa kamu menunjukkan ini kepadaku? Karena aku perlu kamu tahu sesuatu. Tidak peduli apakah kamu memutuskan untuk kembali atau tidak. Tidak peduli apakah hubungan kita menjadi sesuatu atau tetap sebagai persahabatan. Yang penting adalah kamu menyelamatkan keluargaku, menyelamatkan aku. Dan aku ingin ketika kamu memikirkan ibumu, kamu tahu bahwa dia terakhir beliau adalah memberikanmu kekuatan untuk menyelamatkan orang lain. Sari terisak pelan. Beliau pasti akan sangat suka kenal Dafa. Aku tahu, tapi cintanya hidup melaluimu dan melaluimu ia menyentuh kehidupan kami secara mendalam. Mereka terdiam sejenak. Lalu Sari bertanya, Dafa masih terjaga. Ya. Ia tidak bisa tidur nyenyak sejak kamu pergi. Boleh kak Sari lihat dia. Tentu saja. Mereka naik ke kamar Dafa. Anak itu berbaring memeluk dinosaurusnya, memandangi langit. Dafa. Sari memanggil dengan lembut. Anak itu menoleh, matanya menyala. Tante Sari. Ia melemparkan diri ke pelukannya dan Sari menggendongnya erat. Dafa kangen Tante Sari, Dafa terisak. Tante Sari juga kangen kamu. Tante Sari mau tetap di sini? Sari memandang reza di atas kepala Dafa. Ia mengangguk. Apapun yang ia putuskan, ia akan mendukungnya. Ya, katanya akhirnya. Tante Sari mau tetap di sini. 3 bulan kemudian di suatu hari minggu yang tenang, reza, Sari dan Dafa berada di taman yang sama tempat reza dulu pergi bersama Nadia, tapi kali ini terasa berbeda. Tidak ada bayangan, anja kenangan anggat yang hidup berdampingan dengan momen-momen baru. Dafa berlari ke depan mengejar kupu-kupu. Ia bahagia, Sari mengamati. Ia memang bahagia. Berkat kamu. Berkat kita semua. Ini bukan karya satu orang saja. Reza mengambil tangannya. Ia tidak menariknya pergi. Tahu tidak apa yang aku pelajari dari semua ini? Apa? Bahwa cinta itu tidak terbatas, tidak habis dipakai, tidak terbagi, ia hanya berlipat ganda. Mencintai seseorang yang baru tidak berarti tidak lagi mencintai yang telah pergi. Itu berarti hati belajar untuk berkembang. Nadia adalah perempuan yang bijaksana, ia mengenalmu dengan baik, mengenal kita berdua dan aku percaya ia akan menyetujui ini, apapun yang ini akan menjadi. Dan apa ini? Aku tidak tahu, tapi aku ingin menemukannya bersamamu, tanpa tergesa-gesa, tanpa tekanan, hanya dengan jujur, satu hari pada satu waktu. Sari tersenyum yang menerangi matanya yang masih menanggung duka. Kak Sari suka itu, suka sekali. Dafa berlari kembali dengan pipi merah karena berlarian dan mata yang bersinar. Allá, Tante Sari, lihat, Dafa nemu bulu biru.
Ia memegang dengan quedo atangan seo la ito adala arta yan paling berarga dan paling rapudi dunia. Kantik sekali, sari berlutut untuk meliat lebih dekat. Ini dari mama, dafa berkata dengan yakin. Mama kirim buat dafa untuk bilang kalau mama baik-baik saja, kalau mama senang kita bahagia. Resa merasakan sesak di tenggorokannya. Ia tidak tahu apakah bulu biru itu datang dari surga atau anja dari taman, tapi ia tahu putranya telah menemukan kedamaian dan itulah satu-satunya yang penting. Kamu benar, katanya sambil memeluk dafa. Mamamu ingin kita bahagia dan kita memang bahagia. Kita bahagia. Resa memandan putranya, memandan sari, memandan langit biru dan aban-aban putih dan pompon hijau. Ia memandan kehidupan yang hampir ia biarkan berlalu begitu saja. Ya, nak, kita bahagia. Dan untuk pertama kalinya sejak nadia pergi, itu adalah kebenaran, bukan kebahagiaan yang sempurna, bukan kebahagiaan tanpa rasa sakit atau bekas luka, tapi kebahagiaan yang nyata yang dibangun di atas kejujuran, kehadiran. Dan keberanian untuk mencintai tanpa jaminan. Kamera itu telah menunjukkan kebenaran kepadanya, tapi kebenaran itu bukan tentang apa yang sari lakukan atau tidak lakukan. Kebenaran itu ada pada apa yang ia tolak untuk lihat, bahwa cinta yang paling besar bukanlah yang melindungi dari rasa sakit, melainkan yang punya keberanian untuk merasakannya dan terus melangkah meski begitu.